Antes de empezar, te recuerdo que si te gusta mi contenido, puedes suscribirte al canal, así como activar la campanita de notificaciones, para que de esa manera no te pierdas ninguno de mis videos. Sin nada más que decir, comencemos. Cuando te independizas de tus padres, puede que no sea un proceso al que puedas acostumbrarte fácilmente. O al menos para mí no fue nada fácil, pues mis padres me echaron de la casa debido a que gastaba todo el dinero que me daban en drogas y cigarrillos. Y para mi mala suerte, tampoco estaba acostumbrado a trabajar, ya que nunca en mis 23 años de existencia llegué a tener un trabajo. Así que fue un cambio muy radical para mi vida tener que independizarme de la noche a la mañana. Como estaba muy desesperado, tuve que buscar a algún familiar para que me diera la oportunidad de hospedarme en su casa, pero como toda mi familia sabe que soy un drogadicto, varios de ellos me negaron hospedaje en sus casas. Después de estar buscando todo el día a algún familiar que me diera hospedaje en su casa, al menos en lo que encontraba un trabajo estable, una tía tuvo piedad por mí y me dio oportunidad de quedarme en su casa. Pero como ella no confiaba en mí, solo me dejó quedarme en su hogar una semana, así que tenía que darme prisa en encontrar un trabajo. Al día siguiente aproveché todo el tiempo para salir y buscar un trabajo. Lastimosamente los sueldos que ofrecían en los diferentes lugares a los que fui eran muy malos, por no decir mediocres. Justamente cuando me iba a dar por vencido, encontré una empresa de textiles que me ofrecía $100 a la semana por ir a trabajar de lunes a viernes. Así que el sueldo estaba excelente, y lo mejor de todo es que esa empresa daba buenas oportunidades de crecimiento. Por lo tanto, acepté el trabajo sin dudarlo un momento. Ahora solo me faltaba encontrar un sitio donde vivir, pues los días que me quedaban eran pocos. Así que busqué en internet varios lugares y encontré un departamento en una lujosa zona de la ciudad. Pero lo más extraño de todo era que el precio de la renta era extremadamente bajo. Así que sin pensarlo dos veces, decidí que en los siguientes días me mudaría ahí. Cuando llegué al edificio me reuní con el dueño del apartamento para aclarar dudas y ese tipo de cosas. Y al poco rato, el apartamento era técnicamente mío. Cuando iba subiendo para llegar a mi nueva vivienda, aproveché para analizar los distintos rincones del edificio y pude notar que era un lugar muy acogedor y lujoso, pues la gente tenía autos de alto valor y todo el lugar estaba muy limpio. Pero aún así se me hacía muy raro que el precio del apartamento fuera mucho más barato que el resto de los apartamentos. Así que seguí subiendo y fue hasta que llegué a la planta de mi apartamento cuando pude sentir algo extraño. Pues a pesar de que la planta estaba muy limpia, era imposible no sentir un ambiente algo pesado, además de que se podía percibir un olor muy intenso a humedad. Y además de eso, no sé por qué, pero a pesar de que esa planta al igual que las otras tenía unos grandes ventanales, el sitio se sentía más oscuro de lo normal. Cuando llegué a mi apartamento, pude darme cuenta que la puerta tenía mucha humedad y se formaba una especie de cara demoníaca con esa misma humedad. Cosa que me pareció muy extraña, y de momento me sorprendió esa coincidencia tan grande. Pero después de todo, las coincidencias suelen ocurrir. Así que sin darle más vueltas al asunto, abrí la puerta, y dentro del apartamento el olor a humedad era mucho más fuerte. Así que enseguida abrí las ventanas del sitio y comencé a instalarme en el lugar junto a mis pertenencias. Como ya era muy tarde, encargué mi cena a domicilio y me fui a dormir. Al día siguiente acudí a trabajar y cuando regresé, el olor a humedad continuaba. Por lo tanto, salí a la tienda a comprar un incienso para eliminar el olor, y cuando iba de regreso a mi apartamento, las luces del pasillo parpadeaban como locas justamente donde estaba la puerta de mi hogar, cosa que en un principio me pareció curiosa. Pero después entré como si nada y encendí el incienso, cosa que en un principio ayudó mucho, pero horas más tarde el horrible olor a humedad regresó nuevamente y no sabía cómo eliminarlo.
Realmente este tipo de cosas eran muy inusuales. Y así fueron transcurriendo las siguientes 2 semanas. Pero como yo quería tener impecable mi apartamento, decidí ahorrar para cambiar la puerta por una nueva, pues a pesar de que en repetidas ocasiones intenté limpiarla y someterla a calor para así eliminar la humedad y desaparecer la mancha con cara de demonio, nada funcionaba. Una vez que compré la puerta procedí a instalarla. No les miento en decirles que a los pocos minutos de haberla cambiado, la misma mancha de humedad con cara demoníaca volvió a aparecer. ¿Cómo demonios era posible eso? Honestamente estaba muy enojado por ese motivo, pero más que enojado estaba sorprendido. Así que sin nada más que hacer ese día, decidí darme una ducha, pero en cuanto abrí la llave, en vez de que saliera agua de la regadera, empezaron a salir gotas de color rojo oscuro. No lo podía creer, era sangre. Lo noté porque este líquido emitía un olor metálico. Así que muy asustado me vestí y enseguida bajé con los encargados del edificio para que me ayudaran a resolver el problema. Pero a pesar de que inspeccionaron el apartamento y los tanques de agua del edificio para asegurarse de que no hubiera nada ahí, todo parecía estar en orden. Y justamente en el momento que les quise demostrar que en la regadera salía sangre en vez de agua, curiosamente ahora salía agua, cosa que me hizo quedar en ridículo con el personal del edificio. Así que solamente me di una ducha y vi una película antes de dormir. Pero conforme pasaban los días me iba dando cuenta de que algo no estaba del todo bien con ese apartamento, pues las cosas en vez de mejorar solo empeoraban, pues el olor a humedad pasó a transformarse en un horrible olor a carne podrida, y no solo eso, pues mis alimentos comenzaron a echarse a perder mucho más rápido de lo normal. Moscas aparecían de la nada en lugares aleatorios e incluso las paredes se agrietaban y sangre empezaba a brotar de ellas. Pero a pesar de que volví a llamar al personal del edificio, ninguno de ellos encontró una explicación al suceso. Y a pesar de que hiciera lo que hiciera por resolver los problemas que surgían, nada funcionaba. Pasaron los meses y no sé cómo, pero poco a poco me acostumbré a los extraños sucesos que ocurrían en mi apartamento. Sin embargo, un día comenzó a aparecer una extraña y tétrica mancha oscura con la silueta de un hombre en la cocina, y desde ese día las cosas fueron en picada, pues no importaba cuántas veces pintara la mancha, tarde o temprano aparecía de nuevo. De hecho, era algo increíble, pues una vez después de haber pintado la pared, la oscura silueta aparecía en cuestión de minutos. Y lo peor de todo es que por todo el lugar se podía sentir una terrible y pesada vibra, además de que todo el tiempo se podían escuchar susurros y una horrible sensación de sentirme observado todo el tiempo se presentaba en mí. De hecho, siempre procuraba salir tarde de mi trabajo, pues ya empezaba a darme miedo quedarme en mi propio hogar. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando una horrible noche soñé que la tétrica mancha con silueta de hombre de una manera u otra cobraba vida e intentaba asesinarme. Y para mi sorpresa, al día siguiente cuando entré a la cocina, pude notar que la extraña silueta oscura parecía estar saliendo de la pared. No se movía ni nada similar, pero entre más horas pasaban, notaba que la extraña figura parecía estar cada vez más y más fuera de la pared. Así que muy aterrado, ya no pude más, y decidí abandonar ese mismo día el apartamento, pues a estas alturas ya empezaba a ser un peligro, y yo sabía muy bien que el sueño que tuve era una señal de lo que ocurriría. Gracias a Dios tenía mucho dinero ahorrado para rentar alguna otra casa o apartamento. Pero días más tarde decidí hacer una investigación más profunda acerca del edificio, pues mi intriga era muy poderosa. Así que un día cuando llegué del trabajo, encendí mi ordenador y empecé a navegar en internet para ver si podía saber algo de ese lugar. Lo que averigüé me dejó boquiabierto, pues descubrí que hace 20 años un inquilino tuvo una horrible muerte en la cocina de mi apartamento. Resulta que el hombre estaba cocinando, pero como olvidó cerrar la llave de gas, una horrible explosión terminó con su vida. Eso explicaba por qué aparecía esa extraña mancha con silueta masculina en la cocina. Y desde que ese hombre falleció,
Un sinfín de sucesos extraños comenzaron a suceder no solo en el apartamento, sino en toda la planta. Y por increíble que parezca, curiosamente todas las personas que se atrevían a vivir en esa planta, tarde o temprano fallecían. No sé quién haya sido en vida aquel extraño hombre que falleció en mi cocina, pero no entiendo por qué su silueta se manifestaba, y estoy seguro de que si no hubiese sido por ese sueño que tuve, quizá en este momento estaría muerto,